Bienvenidos a En Defensa del Derecho, un programa donde hablamos de las leyes sin corbata, pero con argumentos. El día de hoy tengo el honor de presentar a dos de mis queridos amigos para este programa. Querido amigo Ángel, cuéntanos, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, Jesús, con el gusto de saludarlos y muy honrado de estar en esta mesa compartiendo con ustedes y presentando aquí al maestro en Derecho Procesal Penal, Emanuel Muciño González, el cual cuenta con una amplia trayectoria en materia penal, inclusive dentro de su currículum, pues desempeñó 5 años en el ejercicio profesional en el ámbito del Ministerio Público, ¿es correcto? Así es, sí. Y actualmente se dedica a la postulancia. Perfecto, muy bien. Bienvenido, querido amigo. Cuéntanos, ¿quién es este maestro en Derecho Procesal Penal? Híjole, muchas gracias. Como ya lo dijeron, mi nombre es Emanuel Muciño González, tengo una maestría en Derecho Procesal Penal. Actualmente estoy cursando una maestría en Ciencias Penales. Soy egresado del Centro Universitario de Ixtlahuaca a partir del año 2012. El año 2014 ingresé como agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de la Justicia del Estado en el área específica de homicidios hasta el año 2019, cuando renuncié. Y a partir del año 2019 y a la fecha, tengo el honor de compartir el despacho en el que laboramos con el licenciado José Salas. Actualmente, digamos que él pudiera ser el titular, pero yo me encargo específicamente de toda la materia penal. No manejo otra materia más que me dedico específicamente y exclusivamente a la materia penal. Perfecto, muchas gracias. Oye, cuéntanos, ¿cómo es que iniciaste en el mundo del derecho? ¿Qué fue lo que te motivó a estudiar derecho y en su caso especializarte en derecho penal? Es un poquito chusco la cuestión de cómo decidí estudiar derecho. Me parece que fue más un aspecto de necedad. En ese entonces, cuando estudiaba yo la preparatoria, mis papás, desde que ingresé incluso a la preparatoria, me preguntaban muy comúnmente qué iba a estudiar. Afortunadamente o desafortunadamente, no sé cómo llamarlo, soy el primer profesionista de mi familia. Y cuando mis papás me preguntaban qué iba a estudiar después de la preparatoria, a mí me molestaba, porque en alguna ocasión yo pensaba, bueno, no sabemos ni siquiera si voy a terminar la preparatoria y seguir estudiando. Entonces, hubo ahí una comparativa con una prima mía que era un poquito mayor que yo. Y en una ocasión, para quitarme nada más la pregunta de encima, pues lo primero que se me ocurrió es decirle, voy a estudiar Derecho a mi mamá. Mi mamá en ese entonces me decía, bueno, hay muchos abogados, la mayoría son taxistas, son obreros, cuestiones así. Y en sí los abogados, pues bueno, no tienen como una gran gama de dónde participar laboralmente. Pues bueno, entenderán ustedes que a esa edad lo que te llama más es llevarle la contraria a los papás, ¿no? Sobre Claro. todo a la mamá, que era la que me presionaba más. Y como fue lo primero que se me ocurrió decirle que iba a estudiar Derecho, y mi mamá se opuso, lo que yo hice es, pues ahora voy a estudiar Derecho, eso es lo que voy a estudiar, y eso voy a estudiar, y eso voy a estudiar. Llegando ya la fecha para poder inscribirnos a la universidad y demás, yo ya no me quitaba de encima que quería estudiar Derecho. Entonces hice el examen de ingreso para la Universidad Autónoma del Estado de México, no lo pasé. En ese entonces, pues bueno, yo le comentaba a mis papás que me podía esperar un año, a lo mejor trabajar y posterior a ello intentar de nueva cuenta el examen de admisión. Mi papá no me dejó. Mi papá no me dejó, me decía que no, que era, o sea, que yo tenía que estudiar, tenía que estudiar y tenía que estudiar. Y fue así cuando
ingresé ahí a la universidad, ahora la Universidad de Ixtlahuaca, en ese entonces Centro Universitario de Ixtlahuaca, y ahí empecé yo a hacer servicio social por ahí del quinto semestre, que es cuando podíamos hacerlo. Estuve en la agencia del Ministerio Público de Sinacantepec, en el tercer turno, si no mal recuerdo. Ahí me tocaba en muchas ocasiones atender a un abogado, que actualmente es mi compañero, el licenciado José Salas, y como me tocaba a mí de atenderlo muy recurrentemente, en una ocasión, recuerdo bien que era un 12 de diciembre, no me acuerdo de qué año, pero sí fue un 12 de diciembre, me dijo, oye, ¿por qué no te vienes a trabajar conmigo al despacho? Sí, 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 me agradaría mucho. Cuando yo ingresé ahí al despacho a trabajar con él, la mayoría de los asuntos eran penales. La mayoría, el 80% de los asuntos que ellos llevaban eran penal. Y a mí el licenciado Salas en esa ocasión me comentaba, siempre había tenido la intención de que yo aprendiera más derecho civil, que me especializara en derecho civil porque a ellos les hacía falta una persona que se encargara de todos los asuntos civiles. Pero cuando en ese entonces apenas empezaba el sistema predominantemente oral, el Código del Estado, 2009, 2010 aproximadamente, me llevaban a muchas audiencias penales y a mí me llamaba la atención el hecho de que tenías que argumentar en la propia audiencia y si la contraparte argumentaba alguna cuestión, tú tenías que ser muy rápido y habilidoso para contestar argumentos y contrarrestar el argumento de la parte de la contraparte, en este caso del Ministerio Público, de la Fiscalía. Eso fue lo que me llamaba mucho la atención. Posterior a ello, pues bueno, me veo la necesidad ya de dejar el despacho por cuestiones familiares y económicas y empezar ya a trabajar como agente del Ministerio Público de 2014 y ahí me mandan a mí a Tlalnepantla. Yo nunca estuve de este lado como agente del Ministerio Público, siempre estuve del lado del Valle de México, conocí Tlalnepantla, Cuautitlán, Ecatepec, Valle de Chalco y Zumpango, bueno, otros municipios de allá. Ahí pues yo era recién egresado, estaba muy joven, tenía 24 años yo creo, 24 años aproximadamente, 24, 25 años. Y fui aprendiendo los tumbos, allá te aprendes. Recuerdo que en ese entonces el fiscal que en ese entonces estaba, en una ocasión me preguntó si yo sabía solicitar una orden de aprehensión. Yo no lo sabía. La verdad es que yo nunca había visto una solicitud de orden de aprehensión. Entonces me dijo, pues aquí no vienes a aprender, aquí vienes porque tú ya sabes, es tu trabajo, te están pagando y vas a la audiencia. Y pues tuve que ir ahí a la audiencia. Un compañero que en ese entonces era mi titular, me dijo, mira, aquí está un bosquejo de cómo se solicita una orden de aprehensión, pues prácticamente léelo. Y así yo no le quité la vista de encima al bosquejo, lo leí, pero recuerdo que incluso, no me acuerdo de los nombres de las personas, fueron muchas personas a las que le solicité orden de aprehensión en ese entonces, pero yo recuerdo que pedí una orden de aprehensión como, no sé, vamos a ponerlo, Juanito NN, porque eran para 3 personas, a 2 sí con el nombre completo, y el tercero le puse Juanito NN. Okay. Afortunadamente el juez que me tocó en ese entonces era un juez muy paciente, muy tranquilo, muy buena persona, me escuchó, no dijo absolutamente nada y cuando resuelve, pues sí me hace ver el error. ¿Cómo puedes pedir una orden de aprehensión por una persona que no conoces? O sea, que no sabes quién es. Ya, tras cerrar la audiencia, sí me llamó la atención y demás, vio que era joven, no hizo más comentarios, pero bueno, ahí, a partir de ahí fui aprendiendo, me iban aventando a las audiencias solo, después ya con algún otro compañero, pero ahí fue cuando fui agarrando más experiencia. Cuando renuncio en el 2019, pues ya no me daba tanto miedo, por decirlo así, pero sí es distinto ser agente del Ministerio Público a ser defensor mucho. Cuando llego acá y realizo mi primera audiencia,
pues sí fue muy distinto. Yo pensaba, incluso cuando era MP, pensaba que lo más difícil era construir. En ese entonces yo decía, es más difícil construir que destruir. Es más difícil realizar una orden de aprehensión, una formulación de imputación, una vinculación a proceso, que defender a una persona. Pero creo que no. O sea, en ese entonces lo pensaba, ahorita no. No, la verdad es mucho más difícil ser defensor. Claro, cambia bastante Sí. entonces. ¿Algún caso memorable que nos quisieras compartir, que te haya marcado, que te haya dejado mucho aprendizaje, enseñanzas? Todos me han dejado mucho aprendizaje. No todos me han dejado marcado. Todos me han dejado buenas y malas experiencias. En todos voy aprendiendo. Pero si me das a elegir uno, yo creo que porque la persona detenida era familiar, no directo mío, era un familiar indirecto, pero sí tenía yo alguna presión familiar. Entonces, en ese asunto, la persona a la que yo representaba era custodio de CUSAEM y frustró un robo a una gasolinera en Lerma. Este muchacho le disparó en la cabeza a uno de los que participaron en el robo y lo mató. Entonces, se lo llevan detenido. Hubo 3 detenidos, 2 personas por el robo, pero a él se lo llevan detenido por homicidio calificado. Entonces, cuando yo llego y reviso, estaban ya los abogados del CUSAIM en ese entonces y me dijeron, bueno, no, no hay ningún problema, ya está todo arreglado, ya le hicimos ver a la fiscalía que fue en legítima defensa, en cuestiones de ahí. Yo me retiré. Dije, bueno, ya tienen todo bien establecido, pues no hay razón de que yo me quede. Y se lo dije así a mi familia, mira, están en buenas manos, no pasa nada, ellos se van a hacer cargo, aceptaron y yo me retiré. Y a los 2 días me marcan porque habían llevado a control de detención a este muchacho. Cuando escucho el control de la detención, pues ya yo escucho que lo llevan por homicidio calificado y ahí es donde me sorprendo. Estaba en ejercicio de un derecho, ¿no? Es una exclusión. Pero para mí no estaba tan clara el control de detención. Debato el control de detención, desafortunadamente pasa el control de detención y en la audiencia duplico el término de investigación, perdón, el, el término constitucional, las 144 horas para poder incorporar medios de prueba a su favor. Llevo a los despachadores de la gasolinera, llevo a la administradora y algunos otros testigos por ahí. Y pues bueno, todos estaban en el entendido de que el CUSAEM había reaccionado a una agresión real e inminente de parte del conductor de ese vehículo que participó en el robo y que él lo que hizo fue reaccionar de manera tal que, dice Klaus Rorsi, que el derecho penal no te exige ni actuar como un cobarde, pero tampoco actuar como un héroe. Tienes que reaccionar. Entonces la manera en la que él reaccionó es disparar y desafortunadamente le pega en la cabeza a este chico y lo mata. Pero aún así lo vinculan a proceso y en ese entonces también estaba, ya como ahorita, la prisión preventiva oficiosa, todo delito de homicidio doloso era prisión preventiva, se queda el chico, yo promuevo apelación, el recurso de apelación en contra del auto de vinculación. Yo les decía a los familiares, considero que en 2 meses estará pues ya resuelta la apelación, se tarda 3. No te imaginas la presión de diario, después de los 2 meses, diario los familiares de este chico llamándome, ¿qué pasó? ¿Y qué pasó? Dijiste 2 meses y ya no, ya no, ya no. Pero afortunadamente a los 3 meses casi, exacto, el tribunal de alzada resuelve que efectivamente teníamos la razón, que había legítima defensa, no había exceso en legítima defensa y además también estaba en ejercicio de un derecho. Y pues bueno, revocan el auto de no vinculación a proceso y
emiten un auto, perdón, revocan el auto de vinculación y emiten un auto de no vinculación a proceso, dejan libre a este muchacho. Yo me entero por él, yo estaba ahí en la oficina, entonces recibo una llamada y cuando contesto, me dice, oiga, soy tal persona. Yo pensé que me estaba hablando dentro del penal. ¿Qué pasó? Dime. No, pues ya nada más para decirle que vengan por mí. Ya estoy afuera, ya estoy afuera. Entonces, sobre todo ese porque me parece que no tenía razón de estar en prisión. 3 meses de su vida, pues nadie se los regresa. Claro. Pero también, sobre todo por la presión de personal que yo tenía. No recomiendo tomar asuntos familiares porque eso va a pasar y te presiona y te inmiscuyes tanto en el asunto que a veces pierdes de vista algunas otras cosas, ¿no? Claro. La objetividad sobre todo que debe de imperar en nosotros como abogados, no sentir el asunto propio, es decir, no relacionarnos tan a fondo con él. Sí, obviamente en lo profesional, pero no en lo personal. Y ahí sí me involucré en lo personal con él y pues yo ya no sabía, ya no daba la hora para que se terminara ese asunto y afortunadamente, bueno, salió a favor de nosotros. Fue favorable. Fue favorable. Claro. Híjole, sí, bien complicado, sobre todo cuando pues, las personas en general no entienden en términos generales pues los plazos, ¿no? Los plazos que conlleva llevar un asunto en la apelación o incluso el propio amparo. Hay asuntos que se pueden tardar algunos meses y que significa, pues al final del día para ellos es algo muy sencillo. Mi familiar está ahí adentro y quiero que los hagan a como dé lugar, si tenga o no tenga la culpa en algunas ocasiones, ¿no? Muy bien. Oye, ¿cuáles han sido tus mayores desafíos a los que te has enfrentado en tu práctica profesional y cómo es que los has logrado superar? Los mayores desafíos. Yo creo que en mi perspectiva, en mi punto de vista, el mayor desafío a lo mejor es lidiar un poquito con el cliente. Por lo que tú comentas en este momento, el cliente no te entiende cuestiones de términos, no te entiende cuestiones de técnica, no te entiende cuestiones de dogmática, no te entiende cuestiones técnicas en sí de un proceso, sobre todo en un proceso penal en este caso. Al cliente lo que le interesa es que su familiar salga, como sea, ¿no? Y él podrá ser culpable o no, podrá ser inocente o no, pero a ellos lo que les interesa es que tú des el resultado. Y lo que más me cuesta a mí es que cuando le dices al cliente la verdad, yo no acostumbro a darles a lo mejor falsas esperanzas, pero cuando tú le dices, oiga, en este caso optemos por un procedimiento abreviado porque es lo que más le conviene, es una reducción de pena, prefiero 2 años de penalidad, de pena, a 40, 60, 70, no sé, depende de los delitos, 15, 12, 13 años, y el cliente piensa que no sabes, o piensa que no lo quieres hacer, sobre todo más, ya en este momento ya no tanto, pero al inicio de mi carrera, te ven joven, piensan que eres, por ser joven, no sabes hacer las cosas, cuando muchas ocasiones los jóvenes traen ya pues ya toda la metodología desde inicio de la escuela e incluso ya saben desarrollarse en una audiencia o hay que irlos encaminando poco a poco. Pero lo que más me cuesta es eso, tener un poquito de trato con el cliente. O sea, el manejo del cliente yo creo que es a lo mejor lo que yo no he... un aspecto que nunca le he puesto mucha atención y que en este momento, a esta altura de mi carrera, lo he pensado en muchas ocasiones, me falta mucho manejo del cliente, ¿no? A veces le explico al cliente y si no me entiende en una o dos ocasiones me tiendo a desesperarme, ¿sí? Ya le expliqué, ¿por qué otra vez? ¿No? Pero es un poquito a lo mejor entender que el cliente está desesperado porque su familia está en prisión. Las personas están desesperadas, o sea, es un clamor, yo creo que general, el hecho de justicia, el hecho de una mentalidad
un poco más abierta, pero eso es lo que me cuesta más trabajo. Creo que es eso. ¿Qué es lo que puedo hacer? Bueno, creo que tomar algunos cursos de manejo de personas y cuestiones así, tener un poquito más de paciencia. En realidad es eso. Otra cosa, pues bueno, es lo que te afrontas en muchas ocasiones como penalista es al desinterés del servicio público, ¿no? Que no el servicio público, llámese fiscalías, sobre todo fiscalías, eh, ven a las personas recluidas como simples números. Entonces, para ellos es estadística, estadística, estadística. Y no ven que en algún momento nos puede pasar a todos. El estar detenidos puede pasar a cualquier persona. O sea, he tenido clientes, bueno, en este momento tengo representados que fueron servidores públicos y ahora ya lo están viviendo en carne propia, ¿no? El hecho de estar privados de su libertad. Pero el pelearte no pelearte, pero sí es estar lidiando con los servidores públicos, en este caso fiscales, es complicado. Y hay algunos en los que incluso me han retado. Uno me retó a golpes en una audiencia. En una audiencia me retó a golpes y yo decía, oye, tranquilo, es la cuestión la contienda es jurídica, no es personal. No te lo tomes tan personal. O sea, lo único que podemos hacer es tus argumentos allá adentro nos podemos deshacer en la sala de audiencias, pero acá afuera no tenemos por qué, ni problemas de nosotros. Pero a veces no entiende eso el servidor público, se casa tanto con el número, el dar un resultado, que deja de lado toda la humanidad que debemos de tener como personas, ¿no? Que en alguna ocasión nos puede pasar a nosotros mismos, que ojalá que no, pero estamos expuestos todos a ese tipo de circunstancias. Sí, complicado, complicado. Muy bien, la verdad es que es muy cierto, ¿no? Lo que acabas de comentar, tratar de sensibilizar más a todos los sectores de la población de que cada labor y cada actividad es importante desde el ámbito en el que te desenvuelvas. Platícanos un poquito, Emanuel, de qué logros profesionales te sientes más orgulloso y qué factores crees que contribuyeron a tu éxito en esos casos. Casos en específico. Mira, me siento orgulloso de una sentencia absolutoria. Primero, de una sentencia absolutoria en el Distrito Judicial de Tenango del Valle. Ahí fueron 22 personas detenidas por un caso de extorsión agravada, porque se supone se ostentaban como miembros de un grupo delictivo con orígenes en la Ciudad de México. Detuvieron a 22 personas. De esas 2 personas yo representaba a 2. Fue uno de los pocos abogados que duramos desde la audiencia inicial, es decir, desde que la primera audiencia con el juez de control hasta la emisión del fallo. Okay. Hubo incluso, éramos alrededor de 17, 18 abogados y poco a poco se fue depurando. Muchos se quedaron en el camino, otros tantos sí llegaron, como en mi caso, fueron muy pocos en realidad, pero cuando reviso el expediente, bueno, la carpeta, yo me doy cuenta que la oportunidad que nosotros teníamos para sacar a estos muchachos era en el control de detención. Si pasaba el control de detención, yo juraba y perjuraba que iban a dictar un auto de vinculación al proceso, porque en realidad había elementos para poderlos vincular, no para el control. Desafortunadamente pasa el control de detención y lo inminente dictan auto de vinculación a proceso. Y ahí me sorprendió porque cuando yo voy bajando de la sala de audiencia, escucho que los familiares, porque había un montón de gente en todo el juzgado, la audiencia empezó a las 9 de la mañana, terminó como a las 10 de la noche. Y cuando yo voy bajando, yo me di cuenta que uno de los abogados que estábamos ahí baja corriendo, rapidísimo, bajó las escaleras. Y cuando yo iba bajando, escucho que los familiares estaban muy contentos, ¿no? Aplaudiendo y diciendo que ya estaban libres y que lo habían logrado. Entonces, cuando yo me acerco con los familiares de mis representados, me dicen, oiga, ¿cuándo salen? Y yo, no, es que todavía no van a salir. ¿Por qué? Si se les decretó libertad, o sea, si no es una prisión preventiva ni oficiosa ni justificada,
pero se les impuso una medida cautelar de una garantía económica y un brazalete. Y la garantía económica, pues bueno, es alta de acuerdo a los estándares que se manejaban en ese entonces, bueno, porque hay no tipos de clientes, sino la posibilidad económica del cliente son distintas, ¿no? En ese asunto en específico, la posibilidad económica de los clientes era reducida, muy, muy baja. Y les impusieron, si no mal recuerdo, 280,000 pesos de garantía económica y la imposición del brazalete. Entonces, para la imposición del brazalete, pues bueno, hay que cumplir ciertos requisitos. Pero lo más gravoso de todo era la garantía económica. Mientras no se cumpliera la garantía económica, exhibiera la garantía económica, pues no se podía acceder al brazalete. Entonces, ya le comento a los familiares de mis representados, mire, son 280,000 pesos y el brazalete. No, pues cuando escucharon la cantidad, se fueron de espaldas, ¿no? Es que el abogado que ya salió hace un rato dijo que ya todos iban a salir ahorita. No, eso no es cierto hasta que cumplan la garantía económica. Algunos la cumplieron, muchos otros no. La gran mayoría sí la cumplió, si no mal recuerdo. Entonces, interpusimos apelación en contra del control de detención, interpusimos amparo, la revisión, incluso el amparo, y en todas nos negaron, bueno, la resolución no fue a favor. Nos tuvimos que ir a juicio. En el juicio hubo muchos errores por parte de los defensores, de algunos otros defensores. Me recuerdo incluso que de uno no habían dicho nada, absolutamente nada de su clienta. O sea, nadie había mencionado a su clienta y solito el abogado le pregunta, oiga, ¿conoce usted a mi representante? No me acuerdo cómo se llama, María, vamos a decir. María, ¿conoce usted a mi representante? Y la víctima, no. A ver, ¿qué se para? Es ella, ¿la conoce? Ah, sí, pues ella fue la que me quitó el teléfono. Yo, uy, ¿cómo le ayudo, no? Claro. Pero bueno, me llamó mucho la atención y me siento orgulloso en ese aspecto, porque al momento de emitir la resolución el juez, ya es la sentencia, bueno, el fallo, más bien, utilizó prácticamente todos los argumentos que yo le di en el momento en el que se cerraron los alegatos, el alegato de clausura, prácticamente todo lo que yo dije, el juez lo transcribió. Y sí, la verdad es que dio, a veces es difícil que un juez reconozca que tienes la razón. Hay muchos jueces a los que no les gusta, no les gusta pues reconocer el trabajo o los argumentos que planteaste, pero él sí, como lo dijo el abogado, no se acreditó ni el hecho, mucho menos la responsabilidad penal, y dio casi todos los argumentos que yo di. Entonces, pues bueno, te levanta el ego, ¿no? Es como que te infla el pecho de decir, ay, mira, sí supe, sí sabía lo que hacíamos, y bueno, afortunadamente, pues dimos ahí el resultado. Estos chicos salieron. Lo que comentábamos hace un momento, me cuesta un poquito la plática con el cliente. Como era ese asunto de muchas personas, no dejaban entrar al público porque no cabíamos en la sala de audiencias. De hecho, parte de los abogados teníamos que estar en el área del público y tenían que pasarte el micrófono, un micrófono inalámbrico, te lo tienes que ir rotando cada que participaras. Y entonces los familiares pues no se dieron cuenta absolutamente de nada. Ya cuando bajo de nueva cuenta al lugar donde estaban todos los familiares, y ahí sí ya le comenté a los familiares de mis clientes que ya estaban en libertad porque ya había sido un fallo absolutorio. La mamá de uno de ellos va y me abraza. Me abrazó muy tierno, a la vez muy tierno, pero como muy invasivo para mí. Okay. En lo personal lo sentí invasivo. Y sí hice la cara así como de, sí, qué bueno, pero hágase para allá. Entonces, mi compañera que en ese entonces también iba conmigo me dice, oiga, no sea grosero. No fue grosero. Es que la señora lo abrazó con tal ternura, pero usted no quiere abrazarle, es que no me gusta.
La verdad es que no me gusta. Hice mi trabajo y ya. Únicamente cumplí con mi trabajo ya, pero no hay por qué estarme abrazando ni nada de eso. Y menos si te pellizcan, ¿no? No, para nada. Excelente, Muy excelente. interesante, muy interesante. Pues es parte de la mieles, ¿no? Del ejercicio profesional, de esos éxitos que se van obteniendo con base en mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho estudio. Sí. Ese asunto en específico, híjole, yo creo que nos llevó como año y medio por lo menos, ¿eh? Año y medio de estar sobre el asunto. Se nos amontonaban se nos empalmaban las audiencias y a veces iba un compañero, a veces iba otro, pero ya en el desahogo sí tuve la necesidad de ir en todas y afortunadamente se dio. Pero sí, a veces la gente, te insisto, se desespera tanto porque un amparo se resolvió incluso un año después, me parece. Entonces fue por eso que nos tardamos mucho y sobre todo también el estar en conflicto, tú tienes una estrategia, pero el abogado de enfrente no sabes qué estrategia. Ah, Entonces ahí chocábamos un poquito porque de repente querían incorporar información que yo consideraba para que era perjudicial para para mi teoría del caso, y los abogados querían incorporar esa información. Es un poquito complicado eso, pero fue mucho trabajo, mucho trabajo, pero afortunadamente pues rindió frutos. claro. Muy bien. Estimado amigo, coméntanos, ¿cómo es que realizas este equilibrio entre tu vida laboral y tu vida personal? ¿Es importante realizar este equilibrio? ¿Cómo es esta cuestión de una vida saludable en cuanto a trabajo, familia, amigos? ¿Qué es lo que sucede ahí? Cuéntanos. Sí es importante tener un equilibrio, porque evidentemente si tú no estás psicológicamente bien, pues tu rendimiento en el trabajo baja. A mí sí me ha pasado en ocasiones en las que en una etapa, en un eh, lapso de mi vida encuentro un poco de desequilibrio, pues sí repercute en el trabajo. Eh, Creo que primero tienes que tener buena estabilidad familiar, muy buena estabilidad familiar, familia, hijos, bueno, en mi caso con mis hijos, mi esposa. Eh, no soy muy amiguero, eso sí, no tengo amigos muy contados, pero trato pues de tener un poquito de equilibrio, sobre todo en la cuestión de no todo es trabajo. No me llevo trabajo a casa nunca. No mezclo en mi domicilio, pues no atiendo a nadie. Si quieren que atienda a una persona, tiene que ser forzosamente en el despacho. Jamás me he llevado trabajo de mi oficina hacia mi casa, nunca, no puede haber nada. Eso yo trato de hacer. Desafortunadamente, pues bueno, sí tienes que estar al pendiente de todo en cuestión de llamadas telefónicas, mensajes y demás en el horario en que estás en tu casa, en su casa, pero trato de tener un poquito de equilibrio en ese aspecto, tener primero bien el equilibrio eh, emocional en casa para poder llevar una buena estrategia en en los conflictos que nosotros conocemos. Mm, y sobre todo, pues bueno, eh, estar en paz contigo mismo, ¿no? Tener buena estabilidad emocional contigo mismo, aceptarte, quererte como eres y también pensar que puedes mejorar en cualquier aspecto de tu vida, o sea, siempre es tendiendo a mejorar. Muy interesante. Claro que el equilibrio siempre es fundamental a nivel personal y a nivel profesional. Platícanos también un poquito, a ver, de algunos aspectos que consideres que no son tan conocidos de nuestra profesión. ¿Hay algún aspecto de la práctica legal que no sea muy conocido por el público y que te gustaría compartir? Me parece que lo que menos se conoce es la preparación que el abogado debe de tener. Es uno de los aspectos que muy pocas personas ven. No es que no conozcan, sino que no lo ven. La mayoría de la gente piensa que el abogado es corrupto,
La mayoría de la gente piensa que el abogado es caro, que cobra mucho por 2 horas, 1 hora que se piense en mi materia. Pasa mucho que las personas piensan que cuando tú te paras en un ministerio público no vas a hacer nada, ¿no? Y que por eso cobras. Y lo que no conoce la gente es la preparación que debes de tener detrás del aspecto más allá del abogado. A nosotros creo que nos enseñaron en que la abogacía se ejerce diario y se aprende diario, ¿no? Que no terminas de aprender, que tienes que seguir preparando, que tienes que seguir estudiando. Y cuando uno, en lo personal, cuando yo terminé la carrera, pues a lo mejor pensé que era el abogado que todo México esperaba. Y cuando ya entro pues ya propiamente a la labor de un abogado, pues te das cuenta que conoces muy poco, que apenas vas a aprender a cómo se litiga o lo que les comentaba hace un momento, de cómo se solicitan órdenes de aprehensión, cuáles son las funciones del Ministerio Público. Entonces tienes que estar en constante preparación y actualización. Si tú te quedas con lo que aprendiste dentro de la carrera de Derecho, pues la verdad es que es poco probable que puedas triunfar. No digo que no, pero sí es menos probable. Pero la gente lo que menos conoce es la preparación que debe de tener un abogado. Para mí, en el aspecto personal, creo que es tan grande las ramas del derecho que tenemos que estar pues especializados en una u otra rama, ¿no? Yo considero que no puedo, yo en lo personal yo no puedo ser un abogado todólogo. Entonces, sí la preparación de tener la rama específica y seguirte preparando en eso, pero la gente muchas veces no lo ve. Muchas veces piensa que no es tan complicado el derecho. Incluso hasta los propios chistes de ahí de que he visto, por ejemplo, mucho ahorita en TikTok videos donde dicen que un vaso de agua y un título de derecho no se le niega a nadie, o que pues que para derecho lo más difícil que es pasar es Toyoca, ¿no? Me tocaba eso, pero no se puede establecer tan a la ligera eso, es mucha preparación, mucha preparación. Claro, sí, incluso como lo llegaban a comentar con esta idea de reforma en el que quisieran colocar como una especie de formatos, ¿no? Para llevar la justicia y tratar de limitar o eliminar la función del abogado dentro de esta actividad, cuando al final del día es una profesión con bastante bagaje cultural y sobre todo bastante historia, y que al final del día nosotros estamos aquí precisamente para que la sociedad pueda estar tranquila en cuanto a la protección de sus derechos y la defensa de los mismos. Eh, Muy bien, amigo, cuéntanos cuáles son tus proyectos a futuro, qué objetivos profesionales hay a futuro en el caso personal y en el caso de tu despacho. Sí, mira, afortunadamente el despacho ha ido creciendo gracias a los compañeros, a las personas que han llegado ahí con nosotros. Eh, Como una meta personal, incluyendo a todo el despacho, me parece que es seguir creciendo, tener a más compañeros especializados en diversas materias, porque como les comentaba hace un momento, su servidor únicamente me limito al área del derecho penal. Pero me gustaría tener compañeros que se especialicen en mi despacho, que se especialicen en materia civil, en materia familiar, en materia administrativa, en materia electoral y demás, fiscal, algo que a lo mejor yo no hago. Es crecer primero como despacho, seguir teniendo muy buenos resultados. Pero además, fíjate que uno de los objetivos que siempre me planteé desde el principio fue también ayudar a las personas que van egresando de la facultad o de la universidad para que también adquieran conocimiento y también se sigan preparando. Mm, Creo que es algo es algo que tengo desde el principio porque a mí me ayudaron mucho algunas personas, algunos profesionistas, compañeros míos, que me dieron herramientas para que fuera creciendo poco a poco. Y eso trato yo ahorita de
pues de que tengan mis compañeros, mis pasantes, mis compañeritos que tengo ahí en el despacho colaborando conmigo, primero que deben de ser buenos compañeros, que debemos de ser como una familia, como un gran equipo, primero, que hagan lazos de compañerismo y de amistad muy grandes, que seamos leales entre nosotros mismos para poder después dar lealtad a las personas que requieran nuestros servicios. Pero principalmente es eso, que la verdad es que cuando llega alguna persona conmigo yo nunca le digo que no, aunque ya seamos muchos, no lo sé, o pocos, pero no le digo que no porque yo me veo que en el momento en el que yo necesité que alguien me ayudara siempre me tendieron la mano. Entonces sí veo ese aspecto como de, en algún momento tú te viste como ellos, tú ibas iniciando, tú no tenías ningún conocido, tú no sabías a qué te ibas a afrontar en esta carrera tan maravillosa, pero ellos tampoco. Entonces tiéndeles la mano primero. Ese es digamos que el objetivo, a lo mejor en grupo. Y fíjate que yo tengo un objetivo, no por la razón ahorita de la reforma judicial ni nada de eso, pero siempre he tenido el objetivo como únicamente ego personal, de que algún día pudiera ejercer funciones jurisdiccionales como juez nada más, ¿no? Porque me parece que el hecho de tener un nombramiento como juez es una responsabilidad muy grande, pero además es una preparación enorme. A mí la verdad es que la gran mayoría de los jueces, la gran mayoría, por no decir que todos, me tienen el respeto completo de mi persona. A veces no coincido, no estoy de acuerdo con sus resoluciones. Sin embargo, siempre he respetado la preparación que debe tener un juez en ese específico, ¿no? Entonces, en algún momento me gustaría, no es algo con el que me case, o sea, con lo que esté obsesionado, pero sí me hubiera gustado, me gustaría en algún momento ejercer funciones de juez, sobre todo juez de control, que es lo que a mí más me gusta. Me encanta la audiencia inicial, me fascina la etapa inicial de un proceso penal, pero sí tengo ese objetivo, no obsesión, pero sí a lo mejor en algún momento poderlo desarrollar. Muy interesante y sin duda llegará el momento en el que puedas cumplir ese objetivo, ¿no? Que se den las Ojalá que condiciones sí. para que lo puedas desempeñar de la mejor manera, ¿no? Ojalá que sí. Por último, ¿qué mensaje les dejas tú a los futuros abogados? Ya nos platicaste un poco que una de tus formas de vida es poder apoyar e impulsar la carrera de los estudiantes en Derecho, de los que apenas van incursionando en esta rama tan bonita, en esta ciencia. ¿Qué mensaje les dejarías tú a ellos? ¿Cuál es tu mensaje por el cual te gustaría que pues, te recordara, ¿no? Más allá de las acciones, algún mensaje, algunas palabras de aliento para que fueran incursionando en este ámbito jurídico. Me parece que el primero y el más importante es estudio y preparación. Que el estudiante de Derecho tenga conciencia de que esta profesión es muy bonita, reditúa también, probablemente, pero lo primero que necesitamos es buenos ejecutores o buenos abogados que sepan que las personas van a, pues a pedirles ese patrocinio o esa participación, pero que el abogado o que la persona esté cerciorada de que el abogado es buen abogado, ¿no? Que estudió, que se preparó, que analiza sus asuntos, que sabe de lo que se va a tratar un asunto en lo particular, porque a veces vemos, y desafortunadamente eso es lo que nos descalifica con la mayoría de la sociedad, un abogado no es preparado. Entonces, me parece que lo primero que deben de hacer es tener bien conciencia de que el estudio, la preparación es base para tener buen éxito en la carrera profesional. Claro. Ahora sí, la última. Amigo, ¿las copias sí se cobran? ¿No se cobran? Cuéntanos al respecto, porque todo el mundo está diciendo con que si me cobran las copias, no me la cobran. ¿Qué pasó ahí? No se cobran,
Bueno, en materia penal, el legajo de copias o del traslado en una audiencia inicial no se cobra. Sí, este, eso es un derecho que tienen las partes o el imputado de acceder a la carpeta de investigación y de tener copias del registro de manera gratuita. Esto no quiere decir que si más adelante requiere unas copias certificadas o autentificadas no me las vayan a cobrar, ¿sale? O que si requiero porque también he escuchado por ahí que los amparos son muy caros y luego salen autoridades judiciales y dicen, no, pero es que el amparo no es caro, el caro es el abogado, ¿no? Porque el amparo es gratuito. Bueno, cualquier asesoría, cualquier trámite, cualquier representación que un abogado haga, pues evidentemente nosotros como abogados particulares lo vamos a cobrar porque es nuestro trabajo. Entonces, pues no confundir un poquito con la cuestión de los honorarios del abogado con que nos cobren las copias, ¿no? Ahí sí tendríamos que ser muy claros como abogados de decir, esta es mi tarifa o esta es la tarifa de mis honorarios como su representante legal y pues ya van incluidos ahí las copias y ya van incluidos el traslado a las instalaciones del Poder Judicial o demás. Yo considero que no se cobran, pero tendrías que cobrar tus honorarios de manera adecuada, porque también de eso vivimos. Claro, claro, claro. Perfecto, amigo. Cuéntanos dónde te encontramos, en redes sociales, en algún lugar donde te podamos buscar para el despacho. Claro, sí, físicamente estamos en Privada de Electricistas, número 115. Esto es en el barrio de la Veracruz, en Sinacantepec, acá en el Estado de México. Es muy cerca incluso de los juzgados de Almoloya de Juárez. Y números telefónicos es 7227-072060. TikTok me encuentran como @alic.emanuelmusino. En Instagram como @emanuel.musino. Y en Facebook es Emanuel Musino. Esos son donde normalmente nos van a localizar y pues bueno, en el juzgado, ¿no? Que es donde normalmente estamos casi a diario. Claro, perfecto, excelente. Sí, estarán apareciendo ahí en pantalla las redes sociales y los medios de contacto para que la gente se pueda comunicar contigo. Recuerden ustedes, es un abogado especialista en derecho penal. Te agradecemos mucho la atención, estimado amigo. Y pues nada, ya saben, les agradezco mucho su atención, el que nos estén viendo a través de este canal. Comenten, compartan, síganos en las redes sociales y que tengan ustedes un excelente día.